Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hay que decir que hoy es un día de éxito, de enhorabuena al gobierno de Bukele, porque ha anunciado que se ha cumplido 365 días del año sin ningún homicidio en El Salvador. Esto es un hito histórico, un hecho que tendrá que ser trasladado a los libros de texto y ser estudiado como un fenómeno sociológico, porque es imposible que en tan poco tiempo, de verdad, se haya conseguido este milagro. Eso es lo primero que deberíamos pensar, pero es que es una realidad. Está sucediendo. Es un dato que viene a qué? A evidenciar que se puede, que los gobiernos, si quieren, pueden acabar con el crimen, pueden acabar con la violencia. Y esto se ha dado en Hispanoamérica. Si en España un Bukele, como yo ya pedía en su momento, hiciera lo mismo, pues hoy, sin ir más lejos, no estaríamos hablando de lo que se está hablando en todos los informativos, que es una desocupación en Barcelona, que van a tener que hacerla un equipo que se dedica al margen de la policía, a desalojar edificios llenos de delincuentes, de ocupas y de criminales y que campan a sus anchas porque la ley los protege. Ojalá un Bukele estuviera en España un día como hoy. Pero bueno, vamos a hablar de El Salvador porque es lo que nos atañe en este vídeo y desde luego tengo que darle mi más sincera enhorabuena por esos 365 días que contabiliza toda la legislatura de Bukele sin ningún homicidio. Siempre hablamos de este dato con respecto al crimen de las pandillas y de las maras. En estos datos no se cuentan pues los típicos sucesos como pueden ser pues un hombre que haya matado a su esposa o cualquier otro tipo de noticia de este calibre. No tiene nada que ver. Estamos hablando del crimen organizado, del crimen de las maras, y esto ha sido controlado por el gobierno de Bukele. Vamos a ver los datos y cómo esta receta ha conseguido este verdadero, como digo, milagro en El Salvador, consolidando al país como uno de los más seguros de Latinoamérica, el que era el más violento, la tierra más peligrosa del mundo. Esto es, desde luego, digno de analizar. Vamos a verlo. Pues aquí tenemos cómo el presidente Nayib Bukele ha cerrado el 10 de mayo, como él dice, de 2023, con 0 homicidios a nivel nacional. Con este, asegura el presidente, son 365 días sin homicidios, lo que viene a sumar todo un año. Un verdadero logro. Vamos a ver el vídeo y cómo explican el éxito que han conseguido. Nuestro gobierno alcanzó 365 días sin homicidios, lo que equivale a un año entero sin tan solo un asesinato. Es un logro sin precedentes en nuestra historia. No ha sido fácil, y menos en El Salvador, el país que antes era el más violento de todo el mundo. Durante décadas, el problema de las pandillas y de la violencia solo iba creciendo. Solo en 2015, las pandillas asesinaron a más de 6,000 salvadoreños. 6,000 homicidios en un solo año. En los 10 años anteriores a nuestro gobierno, solo hubo un día sin homicidios. Un día en 10 años. Vivíamos con promedios de 30 homicidios diarios. Pero desde 2019, con el Plan Control Territorial, las cifras de violencia se fueron reduciendo drásticamente y estas se redujeron aún más cuando iniciamos la guerra contra las pandillas y el régimen de excepción. Durante años, tener decenas de homicidios cada día era algo normal. Ahora es raro tener tan solo un homicidio. Y aunque aún falta trabajo por hacer, hoy El Salvador ya es indiscutiblemente el país más seguro de Latinoamérica. Bien, pues, ¿qué tendrán que decir ante esto medios de comunicación y ONGs que han estado continuamente y siguen, de verdad? Recuerden esto que les digo, van a continuar hasta que lleguen las elecciones. Y cuando lleguen las elecciones el año que viene, 2024, se lo va a presentar Bukele, van a volver a bombardear con noticias todavía más agresivas y feroces de las que hemos estado viendo hasta ahora, ya verán. Pero
¿De verdad creen que han dicho algo estos medios de comunicación o estas ONGs? Deberían celebrarlo, deberían estar, bueno, pues haciendo una gran fiesta, ya que un país, por fin, uno de los más violentos, donde había más asesinatos durante toda su historia, un historial sangriento que tenía El Salvador, ahora, por fin, ha conseguido en un año que todo esto se reduzca, que la tasa de homicidios se reduzca en toda la legislatura de Nayib Bukele. Y es que ellos lo cuentan así porque hay que decir que, por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Funes solo hubo un día en el que no hubo ningún asesinato. Tampoco en el siguiente gobierno, en el gobierno de Ferén. Solamente hubo también un día sin asesinatos. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el gobierno de Bukele, pues que en 4 años que lleva no ha habido ni un día con asesinatos. ¿Y qué tienen que decir estas ONGs? Como digo, vamos a recordar el país América. ¿Creéis que ha dicho el país América? ¿Creéis que han dicho algo? ¿DW ha dicho algo también sobre esto? ¿Se ha hecho eco de esta noticia? Desde luego que no. Tampoco ningún otro medio de comunicación, como puede ser medios de comunicación salvadoreños, que han estado atacando continuamente al presidente Bukele, a su gobierno y a su gestión, y además poniendo en cuestionamiento lo que ha hecho con el régimen de excepción, que no es otra cosa que salvar vidas. Ahí están los datos. Ahora vamos a analizarlo más de lleno y más en profundidad y además con datos del Banco Mundial. No vaya a ser que también estos medios de comunicación estén diciendo que Bukele miente, porque sí, algunos que se han hecho eco de la noticia están diciendo que estos datos son inventados del gobierno de Bukele. Bien, pues aquí vamos a demostrar con datos a través del Banco Mundial y de los últimos años cómo esto no es así, a no ser que ahora resulta que también Nayib Bukele tenga comprado al Banco Mundial, cosa que de verdad lo dudo sinceramente. Además, un órgano globalista como es el Banco Mundial. Pero bien, recordamos, por ejemplo, los titulares de El Filtro, ¿no? Esta nueva organización que quiere controlar a los youtubers y poner sellos de fake news, ¿qué tiene que decir? Gato Encerrado, El Faro, como digo e insisto, El Mundo, el diario El Español, Los Angeles Times, ¿dónde están? New York Times, todos estos que han estado continuamente atacando al presidente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están hoy? Bueno, pues los pocos que se han hecho eco, ya les digo que siempre es con ese párrafo en el que introducen final diciendo de que esto tiene un coste muy alto, que no puede ser, que sí, que de acuerdo, que según el gobierno de Bukele hay 0 homicidios en 365 días de su legislatura, pero que no obstante no se sabe si esto es cierto. O sea, ellos creen a un gobierno cuando les da la gana. Por ejemplo, en el caso del diario La Vanguardia, que hoy además se hacía eco de esta noticia. Pero es que son ellos, como digo, los jueces morales, los periodistas, los que dictaminan a quién creen, a qué gobierno creen y a quién no. Bien, pues son unos datos de la Policía Nacional de El Salvador, pero si no, no quieren creerlos a ellos, pues vámonos a los del Banco Mundial. Vean, estos datos son los del Banco Mundial, me voy a poner yo aquí arriba, y ha sido elaborado en este caso por el diario Libertad Digital, un diario en el que yo trabajaba anteriormente y por supuesto muy fiable. Vemos como en el 2000 había 60 asesinatos por 100.000 habitantes, 2001 60, o sea, la estadística era tremenda, tremenda. Uno de los países, como digo, más peligrosos del mundo, porque con esta tasa ya me dirán. Bajó un poco en el 2002 a 47, pero es que alcanzaba picos en el 2009 de hasta 71 asesinatos por 100.000 habitantes, 70 asesinatos por 100.000 habitantes, 62 en el 2014 y el pico más alto se alcanza en el 2015, antes de la entrada de Bukele en la anterior legislatura, con 105 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Son tasas altísimas, un nivel de peligrosidad en el que los niños, desde luego, no se atrevían ni a salir de la puerta de su casa. Después se baja a 83 y aún así en 2017-2018 vuelve a las tasas habituales entre 62 y 52 asesinatos. Pero fíjense cómo en el periodo de Bukele
en el señalado aquí en color naranja en estos gráficos que estamos viendo y como digo son del Banco Mundial y también del Inside Crimen, que es otra de las páginas que también analizan los crímenes en Hispanoamérica, pues tenemos que en 2019 ya en la entrada de Bukele baja un 37,2 cada 100.000 habitantes, 2020 19,7 por cada 100.000 habitantes, en el 2021 17,6 por cada 100.000 habitantes y ya llegamos al 2022 con un 7,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. O sea, esto es un milagro. Y eso que aquí todavía no tenemos los datos actualizados porque esto es analizando hasta final del 2022. No se analiza el 2023, ¿no? ¿En qué se sitúa esto según los datos del Banco Mundial? Y analizo datos del Banco Mundial para que, bueno, no se digan toda esta prensa que es que se están inventando los datos en El Salvador. Digo, bueno, pues vámonos a los del Banco Mundial, de los que no se hacen eco, porque de estos no se quieren hacer eco del Banco Mundial. Pero vámonos también a Insight Crimen, por ejemplo, que hablaba en estas gráficas, en este balance que además tenía aquí descargado, como la tasa de homicidios en América Latina en 2022 colocaba a El Salvador pues digamos en los países que menos homicidios tenía. Vamos a leer la lista, el más violento de todos, pues la comunista Venezuela, el de la Venezuela de Chávez y la Venezuela de Maduro, ahora está arrojando pues una tasa de homicidios de 40 por cada 100.000 habitantes. Después le sigue Honduras, Colombia. ¡Oh, Colombia! ¿Qué pasa, Gustavo Petro? El tercer país más violento de Hispanoamérica. ¿Qué le parece, señor Gustavo Petro? Al que, por cierto, ha tenido que salir el fiscal huyendo con su familia después de decirle al fiscal general que no pensaba seguir sus órdenes porque era una institución completamente independiente. ¿Qué ha pasado? En Colombia, ¿no decía usted, señor Gustavo Petro, que con universidades arreglaba el problema de la violencia y de las pandillas y del narcotráfico en Colombia? Es que a lo mejor no le interesa arreglarlo a Gustavo Petro. Bien, pues en 2022 era el tercer país más violento. Lo siguen Ecuador, que por cierto tiene una aliada, Guillermo Lasso, que no es normal. Fíjense y recuerden cómo Guillermo Lasso tuvo hace poco, el presidente que encima estaba criticando a Bukele por el régimen de excepción y por las medidas que estaba adoptando en su país y de repente adopta estados de excepción en ciertas zonas en el Ecuador y permite a los ciudadanos, debido al nivel de violencia que está teniendo el Ecuador, pues permite que porten armas para poder defenderse después de aparecer una cabeza en un parque a plena luz del día, que fue lo que desató ya esta orden que el gobierno de Lasso ha tenido que adoptar irremediablemente. Vamos, que el Ecuador se ha convertido en La Purga, la película La Purga. Después tenemos a México detrás de Ecuador. Lo siguen Brasil, Guatemala, Guyana, Costa Rica, Panamá, Uruguay y aquí nos aparece El Salvador con un 7,8. Como les digo, esta tasa esta es del 2022, pero ya vemos cómo ha bajado absolutamente y se sitúa en el grupo de los menos peligrosos, estando junto con Paraguay, Nicaragua, Chile y después ya tenemos entre los países menos violentos Perú, Argentina y Bolivia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este milagro en El Salvador? Bien, pues que al final El Salvador se va a convertir en un destino turístico, porque con la seguridad, como decía la oposición, no se come. Sí, sí, se come, claro que se come. Fíjense en este titular que es de ahora, del 10 de mayo, Bitcoin y el sur los atraen. 1 millón de turistas ha visitado ya El Salvador en lo que va de 2023. Es decir, pasó a ser un país en el que iban, como digo, si iban algún periodista, iba como si fuera a una guerra, porque era imposible pisar El Salvador sin estar realmente aterrorizado de lo que podía allí sucederte y ahora resulta que se van a surfear a la tierra que ha conseguido gracias sobre todo también al apoyo de todos los salvadoreños, porque esto se consigue también
como siempre digo, gracias a los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que se rebelaron ya y no podían aguantar más esos niveles de violencia y de extorsión que estaban viviendo en El Salvador, no tienen nombre todo lo que hacían estas maras terroristas que ahora están en el CECOT y así detenidas más de 60.000 miembros en total están confinados en el centro de terrorismo creado por Bukele en el plan de control territorial. Pues estos son los resultados: prosperidad, economía, libertad, libertad para vivir en paz. Estos son los resultados del gobierno de Bukele. Según los datos oficiales, el flujo de turistas hacia el país centroamericano se ha incrementado un 42% respecto a los primeros meses de 2022. Desde luego, esto es una gran noticia y como El Salvador yo ya lo llevo en el corazón, pues solamente tengo que decir que enhorabuena, que sigan así y que no puedo alegrarme más y sobre todo tomemos ejemplo. El Salvador es un ejemplo de seguridad al mundo. Cuando Europa está decayendo, cuando los índices de criminalidad están subiendo en países como España, Francia, Bélgica, Suecia, Inglaterra, cuando Europa está viviendo una ola de violencia jamás vista, igual que en Estados Unidos, que también está subiendo la tasa del crimen, que sepan que esto está sucediendo porque se permite, en el momento en el que un gobierno, un político y los ciudadanos los apoyan y se hartan, esto se acaba. Y Bukele lo ha demostrado, los salvadoreños lo han demostrado y estoy completamente convencida que lo van a seguir demostrando. Enhorabuena. No te olvides de darle a la campanita si quieres recibir más información como esta y suscríbete. No te olvides a mi canal para ver más contenido similar. Muchas gracias.